Evangelio de hoy. Sábado 26 de julio del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículo 24 al 30. Jesús les propuso otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, vino su enemigo y sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando la hierba creció y dio fruto, apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido, pues, la cizaña? Él les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, y recoged el trigo en mi granero. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola del trigo y la cizaña. En este pasaje del Evangelio, se nos presenta una parábola profunda que, más allá de su simpleza aparente, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del reino de los cielos y sobre cómo el bien y el mal coexisten en el mundo de manera misteriosa. La imagen del trigo y la cizaña se convierte en un espejo de la vida humana, donde las fuerzas del bien y del mal se entrelazan, y la separación final entre ambas no corresponde a una intervención inmediata, sino que se deja en manos de la sabiduría divina. El labrador siembra el trigo, símbolo de la pureza, de la vida espiritual verdadera, pero, mientras él dormía, un enemigo siembra cizaña en el campo. El hecho de que esto ocurra mientras el labrador duerme nos habla de una realidad profunda. La lucha entre el bien y el mal no siempre es evidente, ni siempre es activa. Muchas veces, el mal se infiltra cuando parece que todo está en paz, en silencio. Incluso cuando no hay una evidente resistencia. Este enemigo que siembra la cizaña es un símbolo del mal que se introduce de manera subrepticia en el mundo. Es el mal que no es inmediatamente visible, sino que se oculta en lo que parece ser el bien. La cizaña, aunque al principio es difícil de distinguir del trigo, se revela con el tiempo como algo que impide el crecimiento saludable del campo. Esto es una metáfora clara de cómo el mal y el pecado se infiltran en nuestras vidas, a menudo de maneras que no podemos ver en un principio, pero que, con el tiempo, nos separan de la pureza del propósito divino. Los siervos del labrador, al darse cuenta de que la cizaña ha crecido junto al trigo, le preguntan al dueño si deben arrancarla. Sin embargo, el labrador responde con sabiduría: Dejen que crezca hasta la cosecha, porque arrancar la cizaña antes del tiempo podría dañar el trigo. Esta respuesta revela un principio divino profundo. No es nuestro lugar, en muchos casos, tratar de separar el bien del mal prematuramente. Intentar erradicar todo lo que parece mal sin comprensión total puede conducir a un daño mayor. Este principio nos invita a la paciencia, a la espera confiada en la obra de Dios. En medio de la oscuridad y la confusión del mundo,
La separación definitiva ocurrirá al final. En el tiempo de la cosecha, cuando el labrador determine que es el momento adecuado. La paciencia divina. La decisión del labrador de esperar hasta el final para hacer la separación entre el trigo y la cizaña refleja una característica esencial del reino de Dios. La paciencia. Dios, en su infinita sabiduría, no actúa de manera impulsiva ni apresurada. Él sabe que la mezcla del bien y del mal en este mundo tiene un propósito mayor. Un proceso de purificación. Un proceso que requiere tiempo para que todos los elementos lleguen a su madurez. Este tiempo de espera no es solo una cuestión de permitir que los eventos sigan su curso, sino que tiene que ver con el trabajo interior que se realiza en el corazón del ser humano. Mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, el corazón humano también puede crecer y madurar. En medio de las dificultades, los sufrimientos y las pruebas. Cada lucha, cada desafío, cada momento de confusión puede ser una oportunidad para profundizar nuestra fe y comprensión de lo divino. El mal y el sufrimiento no son inútiles. A través de ellos, Dios nos llama a la perseverancia, a la madurez espiritual y a la confianza en su plan eterno. La espera también subraya la importancia de la acción de Dios en el mundo. Los siervos, al ver la cizaña, podrían haber sentido la necesidad de actuar inmediatamente, de hacer algo para corregir la situación. Pero el labrador les recuerda que la acción final corresponde a él. Este principio es vital para nuestra vida espiritual. No debemos precipitarnos en juicios ni en acciones, sino que debemos confiar en que Dios llevará a cabo su obra cuando sea el momento adecuado. La cosecha, el juicio final. La parábola culmina con la imagen del juicio final, cuando el labrador enviará a sus segadores a recoger el trigo en los graneros y a quemar la cizaña. Este momento de separación definitiva es la manifestación del juicio de Dios sobre el mal. Una realidad que nos recuerda que, aunque vivimos en un tiempo de paciencia y espera, habrá un momento en que todo lo que ha sido sembrado en este mundo será juzgado. Aquello que ha sido fiel a su propósito será preservado, mientras que lo que ha sido una falsa apariencia será destruido. Este juicio no debe verse solo como un evento futuro, sino como algo que tiene implicaciones para nuestra vida diaria. El juicio es, en primer lugar, una obra de purificación. En nuestras vidas, los trigos y las cizañas crecen juntos. Nuestras virtudes y nuestros defectos. Nuestros deseos y nuestras debilidades. El juicio de Dios no es solo algo que sucederá al final de los tiempos, sino que también se realiza en nosotros de manera continua. Mientras somos llamados a una transformación interna que nos lleve a alejarnos del mal y a vivir conforme a su voluntad. El labrador, en su sabiduría infinita, sabe que solo al final se puede hacer esta separación perfecta. Esto nos enseña que el juicio humano, con su afán de señalar y separar lo bueno de lo malo, a menudo se realiza de manera apresurada e incompleta. Solo Dios tiene la visión y el tiempo necesarios para juzgar con verdadera justicia. Por lo tanto, como discípulos de Cristo, debemos aprender a vivir con esta confianza en el juicio divino, sabiendo que Dios hará justicia
de una manera que supera nuestra comprensión. La misericordia y el juicio. Al reflexionar sobre la paciencia del labrador, también es importante considerar que el tiempo de espera no es solo un tiempo de inacción, sino un tiempo de misericordia. Mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, se nos da la oportunidad de arrepentirnos, de corregir nuestro camino, de cambiar nuestros corazones. Dios no ha cerrado la puerta del perdón ni del arrepentimiento. El proceso de maduración del campo simboliza también la maduración de nuestras vidas en Cristo, en quien siempre encontramos una fuente de misericordia. En el reino de los cielos, el bien y el mal no se separan de inmediato, porque se nos da el espacio para reconocer nuestras faltas, para volvernos a Dios con un corazón contrito y sincero. Este espacio de gracia es el que permite que incluso la cizaña pueda convertirse en trigo, si somos capaces de arrepentirnos y cambiar. La llamada a la conversión está siempre presente, y no hay nadie fuera del alcance de la misericordia divina. Esta es la esperanza que da sentido a nuestra lucha diaria contra el mal y el pecado. La importancia de la paciencia. La paciencia, que es una de las virtudes fundamentales que esta parábola nos enseña, tiene que ver con la capacidad de esperar sin perder la esperanza. En nuestra vida diaria, vivimos rodeados de incertidumbres y retos, en los cuales el mal parece prevalecer a veces. Sin embargo, la parábola nos enseña que el mal no tiene la última palabra. Aunque el trigo y la cizaña crezcan juntos, durante un tiempo, sabemos que la intervención de Dios es segura. Y Él sabe cuándo es el momento adecuado para la cosecha. En este proceso, lo que nos pide Dios no es una acción inmediata, sino una confianza profunda en su tiempo y en su plan eterno. La paciencia no es una resignación pasiva, sino una activa esperanza en lo que vendrá. En medio de las dificultades, el labrador nos invita a esperar con fe, con la certeza de que el final será de bendición para los justos y de justicia para los malhechores. Vivir con esta paciencia nos transforma, nos hace más resilientes frente a la adversidad y más confiados en que, aunque el mal parezca tener poder en este mundo, el plan divino es el que prevalecerá al final. El misterio del mal en el mundo. El hecho de que el labrador permita que el mal crezca junto al bien es un misterio que nos desafía a comprender las dinámicas del reino de los cielos. A veces, nos preguntamos por qué Dios no interviene de inmediato cuando vemos injusticias, sufrimiento y maldad en el mundo. Esta parábola nos ofrece una respuesta. No es el tiempo adecuado para la intervención. El mal no será erradicado inmediatamente, porque hay un propósito divino en la espera. Un proceso de maduración que nos invita a ver más allá de nuestra visión limitada. Este es el gran misterio de la coexistencia del bien y el mal. La sabiduría de Dios nos invita a la espera confiada, sabiendo que, aunque no veamos el fin, Él tiene control absoluto sobre todo. A lo largo de la historia, hemos sido testigos de cómo el mal se disfraza de bien y se infiltra en nuestros corazones, nuestras sociedades y nuestras culturas. A menudo, parece que todo está en manos de las fuerzas del mal. Pero la parábola nos recuerda
que no debemos apresurarnos a juzgar. El juicio pertenece a Dios. Y Él sabrá cuándo es el momento adecuado para hacer la separación entre lo bueno y lo malo. Debemos vivir con los ojos puestos en esa esperanza, sin desmayar en medio de la confusión y las injusticias del mundo. El trigo como símbolo de la vida espiritual. El trigo, en la parábola, no solo simboliza la bondad y la rectitud, sino también la vida espiritual del cristiano. El trigo crece bajo el sol, nutrido por la tierra, y está destinado a dar fruto en el momento de la cosecha. Esta imagen nos habla de la vida cristiana, que, aunque a veces se vea opacada por la presencia del mal, siempre está en proceso de maduración y de purificación. El buen fruto que da el trigo es el resultado de un proceso constante de crecimiento y transformación. Lo mismo sucede con nosotros en nuestra vida espiritual. Aunque el mal nos rodee, debemos mantenernos firmes en nuestra fe, sabiendo que nuestro propósito es dar frutos de amor, justicia y paz. En este proceso de crecimiento, la paciencia juega un papel crucial. Porque solo cuando maduramos plenamente en Cristo, podremos ser recogidos en su reino eterno. A veces, cuando nos enfrentamos al sufrimiento o a las pruebas de la vida, podemos sentir que somos como ese trigo en medio de la cizaña, rodeados por el mal. Sin embargo, el tiempo de la cosecha está reservado para aquellos que han perseverado en la fe. La esperanza es nuestra fuerza en este camino. Al igual que el trigo, debe ser recogido al final de su maduración. Nosotros también seremos recogidos por el Señor cuando hayamos alcanzado la madurez espiritual. Este tiempo de espera es una oportunidad para crecer en virtud y en conocimiento de Dios, para permitir que su gracia nos transforme cada día. La separación final, el juicio divino. El momento de la cosecha, cuando el trigo y la cizaña se separan, nos recuerda que el juicio de Dios es inminente y seguro. Sin embargo, debemos entender que el juicio no es solo una condena a los malhechores, sino también un acto de restauración para aquellos que han perseverado en la fe. Al final de los tiempos, todo mal será erradicado, y todo lo que ha sido fiel será recompensado. Este juicio final nos muestra la justicia perfecta de Dios, que no actúa de manera apresurada ni impulsiva, sino que evalúa todo en su momento justo. La esperanza en el juicio de Dios nos llama a vivir con rectitud, sabiendo que las acciones de cada uno serán ponderadas con justicia. Este juicio no solo es un acto de separación, sino también un acto de misericordia. Al separar el trigo de la cizaña, Dios purifica el mundo y restaura lo que ha sido dañado. Así, el juicio es también una obra de sanación, de liberación del mal y de restauración del bien. En este sentido, el juicio de Dios es un acto de amor, que busca finalmente la purificación de todo lo que ha sido creado. La cizaña será destruida, pero el trigo será preservado. No por méritos propios, sino por la gracia de Dios, que nos ha permitido perseverar hasta el final. El llamado a vivir en esperanza. La parábola nos llama a vivir con esperanza, con la certeza de que, aunque el mal exista en el mundo, su reinado no es eterno. El reino de los cielos es como un campo, donde el bien y el mal coexisten temporalmente, pero al final el bien prevalecerá. Nuestra vida espiritual,
como el trigo, está en constante proceso de crecimiento. Y aunque en este camino experimentemos dificultades, sabemos que la cosecha final es segura. La paciencia, la perseverancia y la fe en Dios son esenciales para llegar a esa cosecha. Vivir con la esperanza de la cosecha final nos da fuerzas para enfrentar los desafíos del presente, sabiendo que todo tiene un propósito en el plan divino. Por lo tanto, esta parábola no solo nos invita a reflexionar sobre el juicio final, sino también sobre cómo vivir en medio de la cizaña. Nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, a no dejarnos llevar por el desánimo ni por la desesperación, sabiendo que el tiempo de la cosecha está en manos de Dios. Nuestro compromiso diario con el bien, aunque no siempre sea recompensado inmediatamente, tiene un propósito eterno. Vivir con la certeza de que Dios es el Señor de la cosecha nos da una paz profunda y una esperanza inquebrantable. La acción de Dios en medio de la cizaña. Aunque en la parábola la cizaña parece prosperar junto al trigo, es importante recordar que no estamos solos en esta lucha contra el mal. Dios, el dueño del campo, está trabajando en medio de la cizaña para asegurar que, al final, el trigo será cosechado y el mal será destruido. Esta es una invitación a confiar en la soberanía de Dios, quien tiene el control sobre todo, incluso cuando parece que el mal prevalece en el mundo. Es fácil caer en la desesperación cuando vemos el sufrimiento y la injusticia. Pero la parábola nos asegura que Dios no se queda de brazos cruzados. Él está activo, trabajando en el mundo, preparando el momento adecuado para separar el trigo de la cizaña. Esto nos llama a vivir con esperanza, sabiendo que Dios está obrando en nuestras vidas y en el mundo para traer su justicia y restauración en su tiempo perfecto. Además, el hecho de que Dios permita que el mal y el bien coexistan por un tiempo también es una expresión de su misericordia y paciencia. Si Dios erradicara el mal de inmediato, muchos de nosotros, que aún estamos en el proceso de crecimiento y conversión, podríamos ser eliminados con el mal. Dios, en su infinita sabiduría, da tiempo para que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y convertirse. Por lo que esta espera no es un signo de indiferencia, sino de su amor y paciencia hacia nosotros. El papel de los cristianos en medio del mal. Como discípulos de Cristo, nuestra misión no es erradicar la cizaña, sino ser testigos del trigo, viviendo de acuerdo con los valores del reino de Dios. Jesús no nos ha llamado a ser jueces, sino a ser sembradores de buena semilla, a ser luz en medio de las tinieblas. Nuestra tarea es vivir el amor, la justicia, la paz y la misericordia de Dios en nuestras vidas cotidianas, sin dejar que el mal nos haga perder la esperanza ni la fe. Esta parábola también nos enseña que, aunque vivimos en un mundo lleno de maldad, debemos seguir adelante con nuestra misión. No con temor ni con ira, sino con amor y paciencia. El cristiano no debe ser un agente de condena, sino un testigo de la transformación que se logra a través de Cristo. Al vivir en el mundo, debemos ser conscientes de las dificultades que nos rodean, pero debemos mantener la mirada fija en el reino de Dios y en su justicia final. La fidelidad en medio de la dificultad. Una de las lecciones más profundas que nos deja esta parábola
Es como debemos mantenernos fieles a Dios. Incluso en medio de la dificultad. Vivir en un mundo lleno de maldad y sufrimiento puede hacernos dudar de la justicia de Dios y de su plan para nosotros. Sin embargo, Jesús nos recuerda que, aunque el mal esté presente, no debemos dejarnos vencer por él. La fidelidad cristiana no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios y nuestra confianza en su plan divino. Al igual que el trigo, que sigue creciendo. A pesar de la cizaña que lo rodea, nosotros también debemos seguir adelante en nuestra vida cristiana, confiando en que Dios está obrando en nosotros. El trigo, en esta parábola, no lucha contra la cizaña ni trata de eliminarla, sino que sigue creciendo hacia el cielo, buscando la luz del sol para desarrollarse. Esta es una gran lección para nosotros. No debemos centrarnos en combatir el mal de forma directa, sino en vivir nuestra fe con paciencia, sabiduría y amor, sabiendo que, al final, el bien prevalecerá. El propósito de Dios en medio del mal. A través de esta parábola, Jesús también nos enseña que Dios tiene un propósito en medio del mal. Aunque nos pueda parecer que el mal se propaga sin control, nada escapa al plan divino. Dios permite la coexistencia del trigo y la cizaña en este tiempo intermedio porque su plan de salvación está en marcha, y en su sabiduría sabe que no debemos apresurarnos a eliminar el mal antes de tiempo. Este tiempo de espera y de coexistencia es también un tiempo de prueba para los creyentes. En medio de las dificultades, somos llamados a vivir con esperanza y confianza en que Dios, en su tiempo perfecto, llevará a cabo su justicia. La paciencia es una virtud cristiana fundamental. Y esta parábola nos recuerda que debemos esperar en Dios con fe, sabiendo que Él no permitirá que el mal prevalezca por siempre. La coexistencia del bien y el mal en el mundo. Una de las principales enseñanzas de la parábola del trigo y la cizaña es la realidad de que el bien y el mal coexisten en el mundo de manera inevitable. Y, en muchos casos, difícil de discernir a simple vista. La cizaña crece junto al trigo. Y no siempre es fácil distinguirla cuando aún es joven. Cuando los brotes de ambos son similares. Esta imagen refleja muy bien la realidad en la que vivimos. En un mundo lleno de contradicciones, donde lo bueno y lo malo están mezclados, donde las intenciones humanas se entrelazan con el pecado y la virtud, y donde el mal no siempre es claramente visible. Este aspecto de la parábola nos recuerda que, como cristianos, no podemos esperar que el mal desaparezca de inmediato. Al contrario, vivimos en un tiempo de tensión, donde el reino de Dios ya ha comenzado a revelarse, pero aún no se ha consumado por completo. El mal, aunque ya derrotado por Cristo en la cruz, sigue presente en nuestro mundo, hasta el regreso final del Señor. Por eso, la paciencia que Jesús nos pide en esta parábola es una paciencia que reconoce la coexistencia de estos dos reinos, el del bien y el del mal, hasta que llegue el momento de la separación final. Este tiempo intermedio nos exige a todos una actitud vigilante y reflexiva. No debemos conformarnos con la apariencia externa, ni juzgar rápidamente lo que vemos, sino que debemos confiar en el juicio y la sabiduría de Dios. Aunque muchas veces no entendemos
Porque el mal parece prosperar, el mensaje de la parábola nos invita a esperar con esperanza, sabiendo que en el tiempo perfecto de Dios, todo será juzgado y hecho justo. La naturaleza del juicio divino. El juicio que se presenta al final de la parábola no es un juicio arbitrario, sino uno que responde a la justicia perfecta de Dios. En la parábola, el sembrador es quien da la orden de separar el trigo de la cizaña en la cosecha. Este juicio no es precipitado, sino que se lleva a cabo en el tiempo adecuado, cuando el trigo está completamente maduro y la cizaña ha llegado a su plenitud. Este proceso de maduración es esencial para comprender cómo funciona el juicio divino. A menudo, podemos sentir que el mal persiste en nuestras vidas y en el mundo sin ser corregido, pero el juicio de Dios será justo y se llevará a cabo con la precisión y el discernimiento que solo Él puede tener. Jesús mismo, al juzgar, no se basa en una visión externa de las cosas, sino en una comprensión profunda del corazón humano. Al igual que el sembrador que no quiere que el trigo se dañe al arrancar la cizaña prematuramente, Dios en su misericordia permite que las personas vivan hasta el final, dando espacio para el arrepentimiento y la conversión. Este juicio, aunque puede parecer distante, es un recordatorio para todos los creyentes de que nuestras acciones y nuestras vidas no están ocultas a los ojos de Dios. Él conoce el verdadero estado de nuestros corazones. Y, aunque haya imperfecciones y luchas en nuestra vida, lo más importante es cómo respondemos a su gracia. Cómo permitimos que la semilla del reino de Dios crezca en nosotros. La paciencia en la espera del juicio final. La parábola también nos habla de la importancia de la paciencia mientras esperamos la cosecha final. En un mundo donde todo parece tener que ser resuelto rápidamente, donde la gratificación instantánea es la norma, Jesús nos invita a una espera confiada, en la que vivimos con esperanza, pero sin apresurar el tiempo de Dios. La paciencia en esta parábola no es una pasividad pasiva, sino una espera activa en la que seguimos fieles a nuestra misión de vivir el reino de Dios, mientras confiamos en que Él llevará a cabo la obra completa. Es importante entender que el tiempo de espera no es inútil. Mientras esperamos, estamos llamados a seguir cultivando el trigo en nuestras vidas, a hacer crecer el bien que Dios ha plantado en nosotros. El mal puede estar presente, pero nuestra responsabilidad es no dejar que la cizaña tome raíz en nuestro corazón. Aunque no podemos erradicar todo el mal que nos rodea, podemos vivir de manera fiel, generando frutos de justicia, paz y amor que reflejan el reino de Dios. La transformación del corazón. En el proceso de crecimiento espiritual. Otra dimensión profunda de esta parábola se refiere a la transformación personal que se lleva a cabo a medida que el trigo crece junto a la cizaña. Al igual que en el campo, en nuestra vida espiritual, el mal y el bien pueden convivir durante un tiempo. Esto nos habla de la lucha constante que todo cristiano enfrenta, luchando contra las tentaciones, el pecado y las fuerzas que nos alejan de Dios, pero también luchando por crecer en santidad y amor. Es un proceso continuo de purificación y crecimiento, en el que las luchas espirituales no son motivo para perder la esperanza, sino para fortalecer nuestra fe.
En este sentido, la parábola también refleja el trabajo del Espíritu Santo en nosotros. Él es el que hace crecer el trigo en nuestros corazones, sembrando la semilla de la gracia y del amor divino. Aunque a veces el mal parece abrumarnos, el Espíritu Santo está continuamente trabajando para ayudarnos a distinguir lo que es de Dios y lo que no lo es, para hacernos más semejantes a Cristo. Es por medio de este proceso de crecimiento que nuestras vidas se llenan más de la luz de Cristo y nos volvemos más fructíferos para el reino de Dios. El desafío de ser trigo en un mundo lleno de cizaña. El reto para cada cristiano, al vivir en un mundo lleno de mal y sufrimiento, es ser trigo en medio de la cizaña. El mundo nos desafía constantemente. Nos invita a desviarnos de la verdad, a seguir caminos fáciles que conducen al pecado y la destrucción. Sin embargo, Jesús nos llama a ser fieles. En medio de la adversidad, a ser ese trigo que, aunque crece rodeado de maldad, sigue buscando la luz de Dios. Esto implica ser testigos del reino de Dios. No solo con palabras, sino con nuestras acciones. Vivir como trigo significa practicar la justicia, la misericordia, la paz y el perdón, a pesar de las dificultades y las tentaciones. Cada vez que decidimos hacer el bien, resistir la tentación y amar a nuestro prójimo, estamos sembrando el reino de Dios en la tierra. Este es el llamado fundamental de todos los cristianos. Ser agentes de transformación, ser luz en medio de la oscuridad. La parábola y la vida cristiana diaria. El reto de vivir como trigo en un mundo lleno de cizaña. No se limita a momentos de gran crisis, sino que es algo presente en nuestra vida diaria. Cada día, en los pequeños detalles de nuestras decisiones, nos enfrentamos a la opción de sembrar bien o de caer en la tentación. Vivir como cristianos implica estar conscientes de que nuestras acciones, por más pequeñas que sean, tienen repercusiones en el reino de Dios. En la vida cotidiana, debemos cultivar la paciencia, el amor y la bondad, resistiendo las fuerzas que nos inducen a actuar con egoísmo, violencia o indiferencia. Esto nos exige un compromiso constante con el bien, aunque a veces el mal parezca más evidente o fácil. El mundo está lleno de cizaña, pero nosotros somos llamados a ser el trigo. Es por eso que nuestra vida cristiana diaria debe ser un testimonio del reino de Dios. Cada vez que perdonamos, cada vez que ayudamos al necesitado, cada vez que elegimos el bien sobre el mal, estamos participando activamente en la construcción del reino, separando las semillas de la cizaña en nuestras vidas y cultivando el trigo que Dios ha puesto en nosotros. El valor de la maduración espiritual. Otro aspecto importante que resalta esta parábola es el valor de la maduración espiritual. La cizaña no se puede separar del trigo antes de tiempo, porque aún no ha llegado a su plenitud. Lo que significa que la madurez espiritual no se alcanza de manera instantánea. Al igual que el trigo, que debe llegar a su madurez. Antes de ser recogido, nuestra vida espiritual se va formando con el tiempo. Los frutos del Espíritu crecen lentamente en nosotros, a medida que aprendemos a seguir a Cristo, en nuestras luchas y dificultades, y a través de la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Es posible que durante el proceso de maduración experimentemos tentaciones y dificultades.
que nos hagan sentir que estamos lejos de alcanzar la perfección. Pero la parábola nos enseña que este proceso es normal y necesario. La lucha entre el bien y el mal es una parte fundamental de nuestra formación espiritual. En este proceso, no estamos solos. El Espíritu Santo nos guía y nos fortalece. Solo cuando permitimos que Él trabaje en nosotros, el trigo de nuestras buenas acciones se va haciendo más fuerte. Y la cizaña de nuestras inclinaciones pecaminosas va siendo purificada. El cristiano y el juicio interior. La parábola no solo habla del juicio final, sino también de un juicio interior constante que debe tener el cristiano. Cada día estamos llamados a examinar nuestras vidas, a ver qué áreas están produciendo fruto y cuáles están siendo invadidas por la cizaña del pecado. Esta reflexión personal es un ejercicio espiritual. Debe realizarse regularmente, no con una actitud de desesperación, sino con la esperanza de que Dios puede transformar incluso las áreas más oscuras de nuestro corazón. Este juicio interior nos permite ser más conscientes de nuestras debilidades, pero también nos invita a ser más conscientes de las gracias que Dios ha sembrado en nosotros. Cuando reconocemos nuestras debilidades, podemos entregarlas a Dios para que Él las transforme. Y cuando vemos los frutos del Espíritu en nuestra vida, debemos dar gracias y seguir cultivándolos. El cristiano, por lo tanto, no debe temer el juicio, sino abrazarlo como una oportunidad para crecer y madurar en la fe. La espera con esperanza y confianza en Dios. La parábola nos enseña a esperar con confianza. En el momento de la cosecha, el juicio final. Cuando Dios separará el trigo de la cizaña. Vivir con esperanza significa saber que, aunque el mal parezca prosperar por un tiempo, al final la justicia de Dios prevalecerá. Este es un llamado a vivir con los ojos puestos en el futuro, en la promesa de que el mal será vencido y que, a través de Cristo, alcanzaremos la recompensa eterna en el reino de los cielos. El mal no tiene la última palabra. Aunque las injusticias nos rodeen, aunque las pruebas sean fuertes, Dios tiene control sobre todo. Y nos promete que el mal será apartado en su tiempo. Mientras tanto, como cristianos, debemos ser testigos de esperanza. En medio del sufrimiento, llevando el mensaje de que el reino de Dios está cerca y que, a pesar de todo lo que vemos, Dios traerá paz y justicia a todos los que han permanecido fieles. La cosecha final y la promesa de la gloria eterna. La cosecha final, cuando el trigo sea recogido y llevado al granero, simboliza la gloria eterna que espera a todos los que han vivido fielmente el reino de Dios. El granero es un lugar de protección, de gozo y de paz eterna. En ese momento, los que han perseverado en la fe recibirán su recompensa, y el mal será finalmente erradicado para siempre. Esta visión del final de los tiempos es una fuente de consuelo para todos los que sufren por la presencia del mal en el mundo. Nos recuerda que todo lo que hacemos por amor a Dios y al prójimo tendrá un valor eterno. Por tanto, el cristiano vive con la esperanza de esa cosecha. Una esperanza que le da fuerza para seguir adelante a pesar de las dificultades. El juicio final no es algo que debemos temer, sino algo que debemos esperar con confianza. Porque sabemos que, al final, Dios separará el bien del mal y recompensará a los justos.
La llamada a vivir en el presente con la mirada en el futuro. La parábola no solo nos habla del juicio final, sino que también nos llama a vivir en el presente con la mirada puesta en el futuro. Como cristianos, no vivimos simplemente en función de lo que nos rodea, sino con una visión más amplia que tiene en cuenta la eternidad. Esto significa que, aunque estamos rodeados de dificultades y tentaciones, nuestra esperanza está fija en el reino de los cielos, en la cosecha que vendrá. Cada momento, cada acción, tiene un valor eterno cuando se vive en conformidad con la voluntad de Dios. Es una invitación a vivir con los ojos puestos en la eternidad, pero también con los pies firmemente plantados en el presente, comprometidos con hacer crecer el trigo que Dios ha sembrado en nosotros. Al vivir de esta manera, nuestra vida adquiere un propósito mucho mayor, porque sabemos que lo que hacemos aquí y ahora tiene repercusiones en la eternidad. Vivir como trigo significa que debemos mostrar los frutos del Espíritu en nuestra vida diaria. Amor, paz, paciencia, bondad, gentileza y autocontrol. En medio del mal y la injusticia, debemos ser testigos de la bondad de Dios, reflejando en nuestras acciones y palabras lo que Cristo hizo por nosotros. Este llamado a vivir como trigo nos desafía a ir más allá de la conformidad con los valores del mundo y a vivir en fidelidad a los principios eternos del Evangelio. Aunque estamos rodeados de cizaña, nuestra identidad como hijos de Dios nos llama a vivir según un estándar diferente, buscando siempre el bien y la gloria de Dios. La lucha entre el bien y el mal en la vida cristiana. El hecho de que el trigo y la cizaña crezcan juntos hasta la cosecha no es solo una realidad del mundo, sino también un reflejo de la lucha que cada cristiano enfrenta en su vida espiritual. El mal no solo está afuera, sino también dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, deseos y acciones, que no están alineados con la voluntad de Dios. Cada día, debemos hacer frente a la cizaña en nuestra vida interior. La tentación, la ira, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, entre otras. Esta lucha interna es parte del proceso de santificación. Y es crucial que no nos dejemos vencer por la cizaña, sino que permitamos que el Espíritu Santo nos transforme. Es importante recordar que la victoria final no depende de nuestras fuerzas, sino de la gracia de Dios que obra en nosotros. A través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la participación en los sacramentos, podemos fortalecer nuestra vida espiritual y resistir la tentación. La dualidad del mundo, bien y mal. El mundo en el que vivimos es un campo donde las fuerzas del bien y del mal se entrelazan, conviviendo en un mismo espacio. Esta realidad no es algo accidental, es parte de un plan divino, que, aunque difícil de comprender en su totalidad, tiene un propósito más allá de nuestra percepción limitada. Vivimos en un tiempo de conflicto, donde el trigo y la cizaña, el bien y el mal, coexisten de manera misteriosa. Pero, como nos enseña la parábola, la separación no es nuestra tarea, sino la de Dios. La convivencia de ambos elementos nos recuerda que la pureza y la corrupción, la gracia y la tentación, están presentes en el corazón de todos los seres humanos. El reto no es evitar que el mal nos rodee, sino aprender a vivir con él de manera fiel y confiada.
sabiendo que al final, el bien prevalecerá. A menudo, al observar las injusticias, el sufrimiento y la corrupción a nuestro alrededor, nos sentimos tentados a reaccionar con desesperación o enojo, queriendo erradicar el mal inmediatamente. Sin embargo, la parábola nos invita a detenernos y reflexionar. No se trata de una lucha inmediata y violenta, sino de una paciencia activa que, en lugar de actuar precipitadamente, nos permite reconocer que el juicio final es obra de Dios. Nuestra tarea no es arrancar la cizaña, sino vivir como trigo, cultivar la bondad, la paz y el amor. Y dejar que Dios haga la separación cuando llegue el momento. La espera como proceso de santificación. La espera que nos llama la parábola no es pasiva. Cada día, mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, se nos ofrece una oportunidad de santificación. Esta espera nos invita a una vida interior de crecimiento espiritual, a no conformarnos con lo que vemos en el mundo, sino a vivir en la esperanza activa de que el mal será vencido. El proceso de maduración espiritual que el trigo experimenta en el campo es análogo a nuestra vida interior. Así como el trigo se nutre de la tierra y crece en silencio, nuestra alma también se alimenta de la palabra de Dios. Y crece en la fe a través de la oración, los sacramentos y las obras de caridad. El hecho de que el labrador deje que el trigo crezca junto a la cizaña hasta la cosecha es una invitación a ser pacientes con nosotros mismos. A menudo, en nuestra vida espiritual, podemos sentir que estamos siendo rodeados por la tentación y la oscuridad del pecado. Pero, al igual que el trigo, debemos confiar en el proceso, sabiendo que nuestra vida de fe está siendo purificada y perfeccionada día a día. No debemos desanimarnos por los fallos temporales o las luchas que enfrentamos. La paciencia en el proceso de santificación es lo que nos permite madurar en Cristo. La paradoja de la justicia y la misericordia. En este pasaje, encontramos una paradoja que es esencial para comprender la naturaleza de Dios. La justicia divina y la misericordia se entrelazan. La parábola habla de un juicio final. Pero este juicio está marcado por la paciencia y la misericordia de Dios. A primera vista, puede parecer que el tiempo de espera entre el crecimiento del trigo y la cizaña es una señal de inacción divina, pero en realidad es un tiempo de misericordia extendido a aquellos que aún pueden convertirse. Este periodo de espera refleja el deseo de Dios de que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La paciencia del labrador nos invita a reconocer que la misericordia de Dios es más profunda que nuestra capacidad de comprenderla. La misericordia de Dios no es una excusa para el pecado, sino una oportunidad para la transformación. Al permitir que el mal crezca junto al bien, Dios nos da tiempo para arrepentirnos, para corregir nuestros caminos y para volver a Él con un corazón sincero. Este tiempo de gracia no es infinito, pero mientras dure, nos ofrece una oportunidad real de ser transformados por su amor. El juicio será, en última instancia, un acto de justicia que se completará en el momento adecuado, pero mientras tanto, vivimos en el tiempo de la misericordia, donde podemos recibir la gracia que nos permite superar el mal, la imprudencia de actuar sin sabiduría,
La parábola también nos advierte sobre la imprudencia de actuar sin la sabiduría de Dios. Los siervos, al ver la cizaña, quieren arrancarla de inmediato. Pero el labrador les dice que no lo hagan, porque podrían dañar el trigo. Esta reacción impulsiva refleja una tendencia humana común: la urgencia de corregir el mal de manera inmediata, sin considerar las consecuencias de nuestras acciones. Actuar sin la guía de la sabiduría divina puede causar más daño que beneficio, especialmente cuando no comprendemos el plan completo de Dios. En nuestra vida cotidiana, somos llamados a actuar con prudencia y discernimiento. La tentación de querer arreglar las situaciones sin una comprensión profunda de las circunstancias puede llevarnos a cometer errores que, a largo plazo, no solucionan el problema. Al igual que el labrador, debemos aprender a esperar el momento adecuado para actuar, confiando en que Dios nos dará la sabiduría para saber cuándo y cómo intervenir en cada situación. El llamado a la conversión. El tiempo de la cosecha también nos recuerda que la oportunidad para la conversión no es eterna. Mientras el trigo y la cizaña crecen juntos, hay tiempo para la purificación y el arrepentimiento. El labrador no arranca la cizaña inmediatamente, porque hay esperanza de que, con el tiempo, algunos de los que estaban sembrados como cizaña puedan convertirse en trigo. Este tiempo de espera es un llamado a todos a convertirse, a regresar al Señor antes de que llegue el juicio final. Nadie está irremediablemente perdido, y todos tienen la oportunidad de ser transformados por la gracia de Dios. Este llamado a la conversión no debe ser ignorado. Vivir en un estado de indiferencia o de desobediencia hacia Dios durante el tiempo de gracia es una oportunidad desperdiciada. Al igual que el trigo, que crece en silencio, nuestra vida espiritual también debe crecer en humildad y en docilidad al Espíritu Santo. Dios no quiere que el mal permanezca, sino que todos vengan al arrepentimiento y experimenten su misericordia. La esperanza del reino. La parábola de la cizaña y el trigo no solo nos habla del juicio y la paciencia, sino también de la esperanza en el reino de los cielos. Al final de los tiempos, el trigo será reunido en los graneros. Un símbolo del reino de Dios, donde la justicia y la paz prevalecerán. Este es el destino final de aquellos que han perseverado en la fe. Vivir con esta esperanza nos da fuerzas para resistir las tentaciones y desafíos que enfrentamos en este mundo, sabiendo que el sufrimiento presente no se compara con la gloria que nos espera. El reino de Dios es un lugar donde la perfección y la pureza reinarán por siempre. Al saber esto, podemos vivir con la certeza de que, aunque el mal parezca prevalecer por un tiempo, Dios tiene el control y al final restaurará todas las cosas. Vivir con esta esperanza nos transforma, nos da una perspectiva eterna, y nos invita a trabajar activamente por el bien, confiando en que el reino de Dios se manifestará en su debido tiempo. La necesidad de la vigilancia espiritual. Por último, la parábola nos llama a estar vigilantes en nuestra vida espiritual. Aunque el mal no se erradicará de inmediato, debemos ser conscientes de su presencia y de cómo puede influir en nuestra vida. Vivir en el mundo mientras esperamos la cosecha final implica mantener una constante vigilancia sobre nuestros corazones,
para no permitir que la cizaña del pecado se infiltre y contamine lo que Dios ha sembrado en nosotros. La vigilancia espiritual no es solo evitar el mal, sino también fomentar el bien. El trigo de la bondad, la paz y la justicia. Vivir con esta conciencia nos permite crecer en la fe, ser más fieles a nuestro llamado cristiano y anticipar con esperanza el día en que el Señor hará la separación final entre el trigo y la cizaña. Mientras tanto, debemos ser fieles y activos en nuestra vida espiritual, cultivando las virtudes que nos acercan más a Dios y nos preparan para el reino que está por venir.